Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Esta cautivadora historia encierra una valiosa lección, ya sea para padres o personas jóvenes. Así que te invito a sumergirte conmigo en este relato. Si al finalizar de escuchar sientes que fue de tu agrado, la manera en que puedes demostrarlo es suscribiéndote al canal, regalándome tu like y compartiendo mi historia con tus amigos. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hace algunos años, cuando aún pensaba que la brujería era simplemente ajena a mi vida, viví una experiencia que cambió mi perspectiva para siempre. Todo comenzó con mi mejor amiga, Laura. Siempre fue una chica alegre y curiosa, pero su particular fascinación por lo oscuro y misterioso le llevó a buscar experiencias extremas. Desafortunadamente, esa misma pasión también me arrastró a mí, comprometiendo nuestra amistad en el proceso. Mi nombre es Luisa y esta es mi historia. Laura y yo éramos inseparables desde la infancia. Compartíamos risas, secretos y sueños. Sin embargo, a medida que crecíamos, también descubrimos nuestras diferencias. Mientras yo tendía a ser una persona cautelosa y reservada, ella siempre buscaba emociones nuevas y desafíos. Su fascinación por lo oculto la llevó a explorar territorios peligrosos, a veces más allá de lo que consideraba seguro. Como su mejor amiga, sentía la necesidad de acompañarla, aunque eso significaba adentrarme en un mundo desconocido y aterrador. Un día, mientras Laura y yo explorábamos un mercado de pulgas o de artículos de segunda mano, ella conoció a un chico. Había libros polvorientos apilados junto a muebles desgastados por el tiempo, y parecía que eso despertó su interés mutuo. Los vi charlando animadamente, mientras yo examinaba un par de zapatos que me llamaron la atención. Laura y el chico parecían tener una conexión instantánea. Sus risas se podían escuchar entre la gente, y también que intercambiaban historias sobre sus hallazgos y sus pasiones compartidas por lo antiguo y misterioso. Intrigada por aquel hecho, me uní a su conversación, y de pronto nos encontramos inmersos en un mundo de relatos de índole paranormal. El chico, cuyo nombre era Sergio, compartió con entusiasmo sus experiencias de búsqueda de tesoros esotéricos, además de platicar su fascinación por lo oculto. Laura, siempre ávida de nuevas experiencias, estaba encantada con la perspectiva de explorar los rincones más oscuros y enigmáticos de la ciudad en compañía de él, ya que le dijo que uno de sus pasatiempos era investigar sucesos paranormales. Yo veía cómo brillaban los ojos de mi amiga por la emoción de haberse topado con alguien con gustos similares a los suyos. Más tarde, mientras íbamos de regreso a nuestras casas, mi amiga me confesó que Sergio le había dado su número de teléfono porque planeaba explorar un lugar abandonado y le invitó a unirse a la expedición. Me pidió que la acompañara, argumentando que sus padres no la dejarían salir sola, especialmente con un chico que apenas había conocido. Le dije que sus papás tendrían razón en desconfiar, pero ella dijo que sentía que eran almas gemelas, que le gustó mucho su físico, además de su interior, que le pareció encantador y quién sabe, a lo mejor en un futuro se volverían novios. Yo, sintiéndome incómoda y temerosa de todo lo relacionado con lo paranormal, le dije que no quería ir. Le expliqué que no me sentía a gusto con la idea y que me daba miedo lo que podríamos encontrar en ese lugar abandonado. Sin embargo, ella insistió mucho, poniendo en tela de juicio nuestra amistad y haciéndome sentir presionada a tomar una decisión que no quería tomar. Me sentía dividida entre mi deseo de apoyar a mi amiga y mi instinto que me decía que no debía ir. Pero al final cedí ante su persistencia.
Llegó el día en que nos reuniríamos con Sergio y varios de sus amigos. Mi mamá no sabía nada al respecto porque solo le dije que iría a casa de Laura y que de ahí saldríamos con algunas de sus primas, todo a petición de mi amiga. Ella quería amarrar muy bien las historias. Su versión fue diferente. Le dijo a sus padres que saldría conmigo y con varios de nuestros amigos y que iríamos a casa de una amiga para ver una película, que regresaríamos después de la medianoche. Por fin dieron las 9, nos encontramos en un punto escogido por Sergio. Ahí lo veríamos junto a 2 amigos. Uno de ellos era el dueño del auto. Creo que no medí las consecuencias. Nos íbamos a ir solas las 2 en un auto con desconocidos. Cada vez que me acuerdo de esa noche, a pesar de los años que han transcurrido, se me revuelve el estómago con solo recordar esa escena. Después de unos 20 minutos llegamos a un parque abandonado. Esa colonia jamás la habíamos visitado en la noche. Daba muchos escalofríos. Nos bajamos del auto y nos sentamos en un área donde había arena. Ahí sacaron una botella de licor barato y fueron tomando directamente de la boquilla. Inició Sergio y posteriormente sus 2 amigos, hasta que llegó a manos de Laura. Ella, sin preguntar, bebió varios sorbos y hasta tosió. Después me la dio para que yo hiciera lo mismo. Sin embargo, reaccioné y pensé que tal vez tenía alguna droga o sustancia que me haría dejar de ser yo. Así que pregunté qué contenía. Sergio empezó a reír y dijo que ahí en esa botella había alcohol para tomar fuerzas para lo que iba a venir. Además de que había gotas de sangre de ellos 3, más otras gotas de otros amigos. Era para sellar un pacto de lo que estábamos haciendo esa noche, de que sería guardado con recelo y que jamás debíamos de contarlo. Volteé a ver a mi amiga y ella estaba como si nada. Hasta parecía que sabía qué iba a suceder. Sergio me dijo que no me preocupara, que le diera un trago a la botella para continuar con lo que estábamos haciendo. No tuve más remedio que acercarme aquella botella asquerosa a los labios. Sin embargo, no bebí nada. Solo fingí y hasta tosí según por lo fuerte del aguardiente. Pensé que así se vería más verídica mi actuación. Todos gritaron una frase que me estremeció. Era algo como: la oscuridad vive en mí y yo vivo en la oscuridad. Bueno, algo así, no es importante. Lo importante es lo que sigue a continuación. La atmósfera del parque abandonado se volvía más densa con cada minuto que pasaba. Después del siniestro ritual con la botella, Sergio y sus amigos comenzaron a guiarnos por los oscuros senderos del parque. Posteriormente cruzamos una calle y caminamos un poco más, hasta que llegamos a un terreno. Ahí nos adentramos y seguimos caminando aún más, y vimos una casa casi destruida. Sin embargo, en este terreno había un pequeño cementerio. A medida que caminábamos, Sergio nos contaba historias macabras sobre el sitio, supuestos avistamientos de sombras, risas fantasmales y murmullos provenientes de las tumbas olvidadas. Cada palabra resonaba en mi mente como un eco de advertencia, pero Laura y sus nuevos compañeros parecían absorberlas con deleite. Después de unos minutos nos detuvimos frente a un antiguo mausoleo cubierto de enredaderas y moho. Sergio, con una sonrisa maquiavélica, anunció que era el momento de invocar a los espíritus que habitaban en aquel sitio. No pude evitar sentir un nudo en el estómago mientras observaba cómo sacaban velas, un libro y una caja llena de objetos desconocidos. El miedo se apoderó de mí y el instinto de huir se volvía cada vez más insoportable. Pero al ver a Laura tan encantada por lo que estaba ocurriendo, entendí que sería imposible. El grupo comenzó a recitar palabras ininteligibles mientras encendían las velas. En ese momento sentí que no estábamos solos. Podía escuchar susurros y también sentí como una heladez como nunca había sentido. El mausoleo crujía como si algo intentara abrirse paso desde su interior. Después de todo este acto macabro,
Sergio le pidió la mano a Laura y ella se la entregó sin dudarlo. Lo que sucedió a continuación me dejó petrificada. Sergio tenía escondida una navaja afilada con la cual le hizo un corte profundo en la palma de la mano, propiciando que la sangre comenzara a brotar. En lugar de sentir dolor o repulsión, Laura parecía emocionada por el acto. Sus ojos brillaban con una mezcla de éxtasis y anticipación mientras observaba cómo la sangre goteaba sobre la tierra. Era como si estuviera completamente absorta en el ritual, como si fuera parte de algo mucho más grande y oscuro de lo que yo podía comprender. Sergio, con una sonrisa siniestra en los labios, comenzó a recitar palabras que no entendía. Aparentemente la sangre de Laura se convirtió en ofrenda para despertar a los muertos. En ese momento Laura entró como en un trance. Sus ojos se le pusieron completamente en blanco. Estaba balbuceando algo que no podía entender, y después de unos minutos cayó al suelo desmayada. No podíamos hacerla reaccionar. Sergio sacó de su bolsa del pantalón unas sales de amoníaco. Estas sirven para tratar de reanimar a las personas que sufren desvanecimientos o desmayos. Así que con ese pequeño detalle, intuí que él sabía que esto pasaría. Entonces me volteó a ver aquel chico y me preguntó que por qué yo no me había desmayado también. Como sospechaba, aquella botella de alcohol tenía algo más de lo que él me había dicho. Sus amigos obviamente no bebieron, solo era un gancho para que nosotras lo hiciéramos. Le dije que me ayudara a llevar a mi amiga al auto, para que posteriormente la lleváramos a un hospital. Él me dijo que se le pasaría en un rato, que nos llevarían a su casa. Aunque dudaba de sus intenciones, estaba preocupada por Laura y no tenía muchas opciones. Todos ayudamos a llevarla al auto y la colocamos en el asiento trasero. Su rostro pálido y su respiración débil me llenaban de angustia, pero confiaba en que podríamos llegar a un lugar seguro donde ella pudiera recibir atención médica. Efectivamente, Laura comenzó a despertar justo cuando estábamos llegando a su casa. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando con confusión, mientras intentaba orientarse en su entorno. Me acerqué a Laura tratando de calmarla mientras el amigo de Sergio conducía el automóvil. Intenté explicarle lo sucedido porque era evidente que ella no recordaba mucho de lo que había ocurrido en aquel sitio. Solo decía que sí con la cabeza a todo lo que yo le decía. Cuando finalmente llegamos a su casa, Laura estaba más despierta y consciente de su entorno, y con su herida de la mano vendada. Yo me hubiera imaginado que se iba a asustar por aquel terrible acontecimiento. Sin embargo, ella estaba aún más fascinada y reía al respecto. Nos abrió su madre y entramos ambas a su casa. Después nos fuimos a su recámara. Le dije nuevamente lo que había sucedido y lo que me dijo Sergio de que yo tampoco me había desmayado. Sentí que ellos nos querían hacer daño y me sentí agradecida al haber desconfiado de aquella bebida. No volvimos a hablar del tema durante meses, hasta que empecé a notar algo que no estaba bien con mi amiga. Laura comenzó a comportarse de manera extraña. Me confesó que había estado viendo cosas raras en su casa, sombras que se movían en la oscuridad, susurros cuando estaba sola, además de que al dormir sentía que alguien se acostaba a su lado y la tocaba. En pocas palabras me dijo que sentía que una presencia maligna la estaba acosando constantemente. Al inicio no le creí, pero se levantó las mangas largas de la blusa enseñándome los brazos, llenos de moretones y arañazos. Además, se levantó la parte que cubría su espalda, y pude ver que ahí también tenía esas marcas. Le sugerí que debíamos decirle a su madre para que la llevara al médico, pero ella se negó rotundamente. Insistió en que no se trataba de algo físico, sino de una fuerza espiritual que la estaba afectando. Fue entonces cuando le sugerí la idea de buscar a una curandera para que la ayudara. Ese mismo día, mi amiga habló con su madre y le contó todo lo que había pasado.
Claro que ella se asustó muchísimo y la castigó por obvias razones. Sin embargo, su madre le creyó. ¿Sabías que según una encuesta que realizaron, el 72% de la población de México cree más en la brujería que en la ciencia? Sea cierto o no, se me hizo curioso y te lo quise compartir. Acá te dejo una foto de ese reportaje, además de un enlace en la descripción por si deseas leerlo. Continuando con la historia, la mamá de Laura la llevó con una mujer que curaba, y ésta le dijo que lo que habían hecho esos muchachos era ofrecerla a ella en un ritual, que al desmayarse le iban a hacer cosas de índole sexual, además de otras cosas físicas, y que si yo hubiera bebido de aquel alcohol, no hubiera podido ayudarla y también hubiera sido víctima de aquellos sujetos. Que lo que tenía Laura era un ser de bajo astral, que se había quedado con ella desde aquel día en las tumbas olvidadas, y que este ser oscuro se fue alimentando de su energía, por eso los moretones y rasguños. Mi amiga estuvo yendo varias veces con aquella mujer. Además, ella es cristiana y consiguieron que varias personas fueran a su casa a rezar y hacer unciones con aceites o algo por el estilo, no recuerdo muy bien. Después de mucho esfuerzo, lograron despojar a mi amiga de aquel ser de oscuridad y poco a poco fue recobrando su salud y su ánimo. Por favor, tú que me escuchas, si tienes hijos adolescentes, pon mucha atención y compara las historias con los padres de sus amigos. O si eres una persona joven que quiere comerse el mundo, piénsalo 2 veces antes de actuar. Es muy fácil para las personas colmilludas o malintencionadas arrastrar a inocentes para hacerles cosas terribles. Así que mejor cuídate, porque solo hay una vida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Quiero aprovechar para enviar saludos a Monse Amores, Luz Espinosa, Diana Salazar, Israel Olivares y Anielina Sánchez. También a todos ustedes que me escuchen y escriben continuamente. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?